Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura juntos. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar pensando y, con suerte, con una sonrisa en el rostro. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a desentrañar un momento muy especial, un instante cargado de emoción y secretos. Un momento mágico que, cuando lo revivimos, sigue generando un torbellino de sensaciones. Vamos a hablar de Kerem al descubierto. Sí, ese Kerem que todos conocemos, pero desde una perspectiva mucho más íntima, más vulnerable, más real. Vamos a explorar lo que hay detrás de esa fachada, lo que se esconde en las sombras de su sonrisa, lo que realmente sintió en ese instante crucial. Les prometo que no será un simple recuento de hechos, sino un viaje emocional, una inmersión profunda en la psique de un personaje que quizás creían conocer. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor muy especial. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas exploraciones en la complejidad humana, si simplemente quieren apoyar mi trabajo, les invito a suscribirse al canal. No les toma ni un segundo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación y sean los primeros en ver mis nuevos vídeos. Gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem y a descubrir ese momento mágico que lo dejó al descubierto. Para entender la magnitud de este instante necesitamos un poco de contexto. Kerem, para quienes no lo conocen tan bien, siempre ha sido percibido como una persona fuerte, independiente, incluso un poco distante. Alguien que tiene todo bajo control, que nunca se deja vencer por las circunstancias. Una imagen casi inquebrantable. Pero, como todos sabemos, las apariencias engañan. Detrás de esa coraza, se esconde un ser humano sensible, vulnerable, lleno de sueños y miedos. Y fue precisamente en ese momento mágico, en ese instante fugaz, cuando esa fachada se derrumbó, revelando la verdadera esencia de Kerem. Recuerdo el día como si fuera ayer. El sol brillaba con una intensidad inusual, pintando el cielo de un azul vibrante. Había un aire de expectación, una energía palpable que se sentía en el ambiente. Kerem estaba a punto de enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su vida, un proyecto que había consumido meses de arduo trabajo y dedicación. Pero no se trataba solo del proyecto en sí. Era algo mucho más profundo, algo que resonaba con sus anhelos más íntimos, con sus deseos más profundos. Era la oportunidad de demostrarse a sí mismo y al mundo de lo que era capaz. La presión era inmensa. La gente lo miraba con curiosidad, con admiración, pero también con cierto escepticismo. Muchos dudaban de su capacidad para lograrlo, para superar las expectativas. Y Kerem lo sabía. Lo sentía en el aire, en las miradas furtivas, en los murmullos a sus espaldas. Pero él no se dejó intimidar. Respiró hondo, cerró los ojos por un instante y se conectó con su fuerza interior. Con esa determinación inquebrantable que lo había impulsado a seguir adelante, a pesar de los obstáculos y las dificultades. Cuando abrió los ojos, su mirada era diferente. Ya no había rastro de duda o temor. Solo determinación, pasión y una confianza absoluta en sí mismo. El momento llegó. Kerem se presentó ante el público con una sonrisa serena en el rostro. Comenzó a hablar con una voz firme y segura, transmitiendo su entusiasmo y su visión con una claridad impresionante. A medida que avanzaba, su discurso se volvía más apasionado, más emotivo. Compartía sus experiencias, sus reflexiones, sus sueños. Hablaba con el corazón en la mano, sin filtros, sin máscaras. Y fue en ese momento, en ese instante preciso, cuando ocurrió la magia. Cuando Kerem se despojó de todas sus defensas, de todas sus inhibiciones, y se mostró tal como era, un ser humano imperfecto, vulnerable, pero increíblemente fuerte y resiliente. Pude ver cómo la emoción lo embargaba, cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza o debilidad, sino de alegría, de liberación, de autenticidad. Eran lágrimas que reflejaban la profundidad de su alma, la grandeza de su espíritu. El público quedó cautivado. Ya no lo veían como una figura distante e inalcanzable, sino como un ser humano cercano, empático, con quien podían conectar a un nivel profundo. Cuando terminó su presentación, el silencio fue absoluto. Un silencio cargado de emoción, de respeto, de admiración.
Y luego de repente estalló un aplauso ensordecedor, un reconocimiento unánime a su valentía, a su honestidad, a su autenticidad. Kerem sonrió con una sonrisa genuina y radiante. Era una sonrisa que iluminaba todo su rostro, que transmitía una paz interior profunda y duradera. En ese momento supe que había presenciado algo extraordinario. Había visto a Kerem al descubierto, sin máscaras, sin pretensiones. Había visto su verdadera esencia, su verdadero poder. Y fue un momento mágico, un instante que quedará grabado para siempre en mi memoria. Un instante que me enseñó que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en la capacidad de mostrarnos tal como somos, sin miedo al juicio o al rechazo. Pero la historia no termina ahí. Después de ese día, la vida de Kerem cambió para siempre. Se convirtió en una inspiración para muchos, en un ejemplo de autenticidad y resiliencia. Su historia se difundió por todas partes, llegando a personas de diferentes culturas y orígenes. Y lo más importante, Kerem aprendió a aceptarse y a amarse a sí mismo tal como era, con sus virtudes y sus defectos. Dejó de lado la necesidad de complacer a los demás y comenzó a vivir su vida de acuerdo con sus propios valores y principios. Ese momento mágico lo transformó por completo. Lo liberó de sus cadenas y le permitió volar alto, alcanzar sus sueños y vivir una vida plena y significativa. Y esa, amigos míos, es la verdadera lección que podemos aprender de esta historia. Que no debemos tener miedo de mostrarnos tal como somos, de ser vulnerables, de expresar nuestras emociones. Que la autenticidad es un regalo precioso que debemos cultivar y compartir con el mundo. Que la verdadera magia reside en la capacidad de conectar con los demás a un nivel profundo, de inspirar y ser inspirados, de amar y ser amados. Porque al final del día, lo que realmente importa es ser fieles a nosotros mismos, vivir una vida con propósito y dejar una huella positiva en el mundo. Y Kerem, con su valentía y su autenticidad, logró todo eso y mucho más. Nos demostró que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y de crear momentos mágicos que nos acompañarán para siempre. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra exploración de la historia de Kerem. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. En resumen, hoy hemos visto cómo un momento de vulnerabilidad puede convertirse en un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. Hemos aprendido que la autenticidad es un valor fundamental y que no debemos tener miedo de mostrarnos tal como somos. Y hemos descubierto que la verdadera magia reside en la conexión humana y en la capacidad de inspirar a los demás. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que este vídeo les haya dejado una reflexión valiosa y que los inspire a vivir una vida más auténtica y significativa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar en sus vidas? ¿Qué significa para ustedes la autenticidad? ¿Cómo creen que podemos cultivar la vulnerabilidad en nuestras relaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Ahora profundicemos aún más en la historia de Kerem. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a los años formativos de Kerem, para entender mejor el origen de esa coraza que tanto lo caracterizaba. Porque, como suele suceder, las defensas que construimos en la vida son a menudo el resultado de experiencias pasadas, de heridas emocionales que aún no han cicatrizado por completo. Kerem no nació siendo esa persona distante e independiente que todos conocían. De niño, era un ser lleno de alegría, de curiosidad, con una imaginación desbordante. Le encantaba pasar horas leyendo libros, inventando historias, explorando el mundo que lo rodeaba. Era un niño sensible e empático que se preocupaba profundamente por los demás. Pero la vida, a veces, tiene formas crueles de robarnos la inocencia. A una edad temprana, Kerem experimentó una serie de situaciones difíciles que lo marcaron profundamente. La pérdida de un ser querido, la enfermedad de un familiar, el acoso escolar. Fueron eventos que lo hicieron madurar a la fuerza, que lo obligaron a enfrentar la realidad de un mundo que no siempre es justo ni amable. Para protegerse del dolor, Kerem comenzó a construir una armadura a su alrededor. Aprendió a reprimir sus emociones, a no mostrar su vulnerabilidad, a mantener a la gente a distancia.
Se convenció a sí mismo de que la única forma de sobrevivir era ser fuerte, independiente e inquebrantable. Con el tiempo, esa armadura se convirtió en una parte integral de su personalidad. Se convirtió en la forma en que se relacionaba con el mundo, en la forma en que se presentaba ante los demás. Pero en el fondo seguía siendo ese niño sensible y vulnerable, anhelando conexión y aceptación. Y fue precisamente ese anhelo el que lo impulsó a emprender ese proyecto que lo llevaría a enfrentarse a sus miedos y a mostrar su verdadera esencia. Porque en el fondo Kerem sabía que la armadura que había construido lo estaba asfixiando, impidiéndole ser feliz y pleno. El camino hacia ese momento mágico no fue fácil. Kerem tuvo que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas dudas, luchar contra sus propios demonios internos. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, en los que se sintió abrumado por la presión y el miedo al fracaso. Pero afortunadamente contó con el apoyo de personas que creían en él, que lo amaban incondicionalmente y que lo alentaron a seguir adelante. Su familia, sus amigos, sus mentores. Fueron pilares fundamentales en su proceso de transformación, recordándole constantemente su valía y su potencial. También fue importante el trabajo personal que Kerem realizó para sanar sus heridas emocionales y para reconectar con su niño interior. Terapia, meditación, yoga, escritura. Fueron herramientas que lo ayudaron a liberar sus emociones reprimidas, a aceptarse a sí mismo tal como era y a encontrar la paz interior. A medida que avanzaba en su proceso de sanación, Kerem se daba cuenta de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de abrazarla. Comprendió que mostrar nuestras emociones no es un signo de debilidad, sino de valentía y autenticidad. Y fue esa comprensión la que le permitió presentarse ante el público ese día, sin máscaras, sin pretensiones, mostrando su verdadero ser. Fue la que le permitió conectar con el público a un nivel profundo, inspirarlos y ser inspirado. La reacción del público fue sin duda un factor clave en la transformación de Kerem. El aplauso ensordecedor, las miradas de admiración, las palabras de aliento. Fueron un bálsamo para su alma, una confirmación de que su valentía había valido la pena. Pero lo más importante fue la aceptación que Kerem encontró dentro de sí mismo. Después de ese día, ya no sintió la necesidad de esconderse detrás de una fachada, de complacer a los demás, de ser perfecto. Se permitió ser imperfecto, vulnerable, humano. Y fue en esa imperfección donde encontró su verdadera belleza, su verdadera fuerza. Porque al final del día, todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras cicatrices, todos cometemos errores. Pero son esas imperfecciones las que nos hacen únicos, las que nos hacen humanos, las que nos permiten conectar con los demás a un nivel profundo. La historia de Kerem es un testimonio de la capacidad que tenemos todos para transformar nuestras vidas, para superar nuestros miedos y para vivir una vida plena y significativa. Es una invitación a abrazar nuestra vulnerabilidad, a mostrar nuestro verdadero ser y a conectar con los demás desde la autenticidad. Porque, como dijo una vez Brené Brown, la vulnerabilidad no es debilidad, es el lugar de nacimiento de la valentía, la innovación y la creatividad. Y con esta última reflexión, llegamos al final de nuestra exploración de la historia de Kerem. Espero que esta inmersión profunda en su vida y en su proceso de transformación les haya inspirado y les haya dejado una semilla de esperanza en sus corazones. Recuerden, todos tenemos la capacidad de crear momentos mágicos en nuestras vidas y de inspirar a los demás con nuestra autenticidad. Hasta la próxima.